Export. Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre nuevamente. Este es el tercer segmento de su Conversemos del día de hoy, 2 de febrero del año 2017. Le damos la bienvenida al ingeniero Rolando Pais Clánderu, presidente de Agexport. Gracias por estar aquí. Un gusto, Karina. Gracias, Richard, por acompañarme. Gracias, Karina, por tenerme aquí, darme la oportunidad de entrevistar a este personaje que lo teníamos pendiente aquí. Está dentro de la lista de los que hay que crucificar, ¿verdad? Pues no crucificar, pero sí que nos cuente qué va a hacer Agexport frente a la coyuntura nacional y la coyuntura internacional, que es muy importante, Karina, que es lo que hemos estado platicando en todos estos aspectos. Si me permite, le hago la primera pregunta. Ya me la quitaste, bueno, adelante. Ingeniero, tenemos una coyuntura mundial que apunta hacia un gobierno de Estados Unidos proteccionista que quiere darle preeminencia a su mercado interno. ¿Cómo van a afectar las políticas económicas de Donald Trump al mercado guatemalteco? ¿Han ustedes previsto esto? ¿Hay alguna medida de contingencia? ¿O es solamente puro hot air, puro aire caliente? No creo. Yo creo que las palabras del señor presidente Trump han llevado una serie de acciones que pareciera que por lo menos al inicio muy consecuente con todo su speech durante la campaña. Yo honestamente al principio pensé que era un poco más de verbo, pero han habido acciones que han respaldado mucho de eso dicho durante la campaña. Nosotros como sector exportador realmente lo vemos como una oportunidad. Nosotros, a raíz de que dieron ellos marcha atrás en el Trans-Pacific Pathway, este tratado de libre comercio con todos los países asiáticos, nos hemos dado cuenta de que vamos a tener mucho mejores oportunidades de competir y mucho mejores oportunidades de atraer inversión. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es un tratado vigente, es un tratado que las mismas autoridades estadounidenses han mencionado en repetidas ocasiones que es positivo para Estados Unidos y para Centroamérica, obviamente, y República Dominicana. Entonces, creemos que hay mucha oportunidad de ir tomando posiciones en mercados que competimos generalmente con los asiáticos por vender en Estados Unidos. Entonces, creo que ese paso fue muy positivo para el sector exportador, sobre todo el sector de vestuario y textil, ¿verdad? Que era uno de los que se sentía más amenazado. Otra cosa es, si a Estados Unidos le va bien y Guatemala le exporta 34% de lo que manda al mundo a nuestro vecino del norte, nos damos cuenta que si a ellos les va bien, a nosotros nos debe de ir bien, ¿verdad? Y generalmente ese es el caso. El año pasado, por darles un par de ejemplos, crecieron a una tasa muy por debajo de lo que esperaban, inclusive abajo del 1,5% para todo el año. Con esa tasa de crecimiento, nuestras exportaciones a Estados Unidos decrecieron 6%, ¿verdad? Entonces, sí hay muchísimos vasos comunicantes entre lo que sucede en Estados Unidos y lo que les sucede aquí. ¿Lo que exporta Guatemala les seguirá siendo atractivo a ellos? Seguramente. ¿No tienen ellos la capacidad de producir, aunque sean alimentos, como gran potencia? Y que Trump va a decir de ahora en adelante, así como está regresando fábricas y le sucedió lo que le sucedió a principios de enero o más o menos después de la toma de posesión de Trump a México, ¿no nos podrá pasar eso a nosotros en productos no tradicionales y tradicionales? Alguno muy específico, pero nada que te diga yo que debería de afectar el desarrollo del sector exportador en general, ¿verdad? Yo creo que lo que ellos están buscando es regresar la industria automotriz a Estados Unidos. Eso requiere mano de obra calificada, requiere inversiones importantes en las plantas. Entonces, eso sí les interesaría controlarlo desde Estados Unidos, creo yo. Y si yo fuera México, sí estaría severamente preocupado, ¿verdad? Porque ya hay acciones concretas. Ford va a invertir 1.600 millones de dólares en Estados Unidos que iban hacia México. Entonces ya se está moviendo el flujo de inversiones a Estados Unidos apostándole a la retórica del presidente.
Bueno, pero hay un tema importante. Nosotros tenemos un 34% de nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos. Sí. ¿Estamos? Ok. El otro 66%, ¿verdad? Es para el resto del mundo. ¿Quién es nuestro segundo mayor socio comercial y cómo pretendemos en Guatemala ampliar, ¿verdad?, nuestro mercado, por ejemplo, hacia países como China continental? Sí. Nuestro segundo mercado principal es Centroamérica. En Centroamérica estamos exportando cerca del 30%, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahí? Creo que estamos tratando de hacer un esfuerzo con las autoridades de retomar el liderazgo de las exportaciones, sobre todo de las exportaciones de manufacturas hacia la región centroamericana. Costa Rica nos ha desplazado, pero creo que se han dado una serie de circunstancias en Guatemala que nos han vuelto mucho más competitivos. El precio de la energía eléctrica, ustedes lo han visto en su casa, pero nosotros en las empresas estamos pagando probablemente una tercera parte de lo que pagábamos hace 5 años, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones muy específicas nos han fortalecido. Nos hacen competitivos. Nos hacen competitivos. La unión aduanera con Honduras seguramente nos va a facilitar hacer negocios con Honduras y nos debería de permitir ser mucho más competitivos que en ese país que el resto de Centroamérica. Entonces, sí hay un plan muy claro para ir retomando el liderazgo en Centroamérica. El sector exportador en general ha tratado también de diversificar muchísimo la matriz exportadora, tanto de productos como de mercados. Déjeme contarle, hace 30 años Guatemala exportaba 75% de sus exportaciones, que eran $1,000 millones, de productos tradicionales: azúcar, banano, café, ganado, algodón, ajonjolí. Hoy eso ha crecido de 750 millones de dólares a 2.800 millones de dólares más o menos. Sin embargo, lo no tradicional, todo lo que está después, vestuario y textil, productos manufacturados, frutas y vegetales, todo lo no tradicional pasó de representar 250 millones de dólares a representar cerca de 7.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, dése cuenta que es una multiplicación por 30, ¿verdad? Lo que hemos crecido en 30 años. Entonces, pasamos de exportar 200 productos a exportar más de 4.000 partidas arancelarias distintas. Antes Estados Unidos sufría una gripe y la broma aquí era que nos da neumonía. Hoy por hoy hemos bajado esa dependencia de casi el 47% al 34%. Es importante, pero es mucho más diversificado el riesgo, y es así como en el 2008, con la crisis que ellos tuvieron, nuestro país se vio casi inmune, le diría yo, a muchas de las consecuencias que otros países como México o países de Sudamérica no lo fueron. Entonces, la relación con los países BRICS, ¿cómo es? Mira, tímida. ¿Por alguna razón? ¿Porque no queremos que la potencia se enoje, por ejemplo, o porque no se han hecho las gestiones? No, yo te diría que normalmente tú buscas tratados de libre comercio y estrechar las relaciones con países a los que puedes venderles. Con los países BRICS generalmente vamos a tender a ser competidores, ¿verdad? Entonces estás poniendo en riesgo muchas de las cosas que ya hacemos aquí. Y el potencial para ir allá no ha sido tan fuerte. ¿Y la previsión que tenemos o que tienen ustedes como sector agroexportador, qué tanto va a ganar Guatemala con el Tratado de Libre Comercio con Europa? Mira, el ADA ha sido una herramienta bien importante. Las exportaciones a Europa ya casi representan el 5% del total. Estás hablando de 550 millones de dólares, o sea que es un mercado bien importante. La diversidad de productos que están llegando a Europa también es muy interesante. Ya no solo mandamos café, ¿verdad? Ahorita estamos mandando frutas, estamos mandando verduras, estamos mandando mini vegetales, estamos haciendo un montón de cosas muy interesantes. Pero hay una cosa importante que yo he detectado con respecto al mercado europeo, que es un mercado muy selectivo.
¿Cómo preparamos a los exportadores guatemaltecos para que puedan enfrentar una demanda selectiva de productos, por ejemplo, orgánicos o con ciertas medidas de seguridad, ¿verdad? Porque no entra cualquier cosa a Europa, pues no es lo mismo exportar a El Salvador que exportarle a Francia. O sea, y con esto quiero decir yo, ¿qué papel está jugando AgExport para promover la creación de nuevos productos con esas calidades que puedan enfrentar un mercado selectivo? Por ejemplo, el café orgánico, la sandía orgánica, cosas así. ¿Hay algún tipo de certificación? ¿Qué está haciendo AgExport en ese tipo? Mira, tienes toda la razón, Richard. O sea, exportar es un proceso, ¿verdad? Normalmente las empresas venden en el mercado local, se gradúan y exportan al área centroamericana, nos graduamos y exportamos al Caribe, probablemente sur de México, y los que ya son campeones en el proceso de exportador ya están exportando a Estados Unidos y a Europa. ¿Qué se hace? Los mercados te exigen muchísimo, te exigen buenas prácticas agrícolas si eres un producto agrícola. Entonces eso te habla de cómo tienes que tratar tus temas laborales, cómo tienes que manejar tu manejo de plagas, cómo tienes que manejar tu fumigación. Pero más que eso es tu tierra. Tus desperdicios, cómo deben de ser manejados, tus desechos sólidos. Y todo eso hay una serie de requerimientos, ¿verdad?, que te van pidiendo, y uno para poder vender tiene que hacer esa inversión. No solo en tu planta, sino en toda la cadena productiva. Te doy un ejemplo. Nosotros en AgExport, en un caso muy concreto, nosotros hemos formado encadenamientos rurales. ¿Qué es un encadenamiento rural? Es una oportunidad de llegar a una comunidad. Y empezamos por estructurar el área social de la comunidad. Encontrar un liderazgo positivo, y se va fortaleciendo eso con temas de salud, con temas de educación, con buenas prácticas agrícolas. Se les ayuda a producir un producto específico que ya tiene un mercado específico, ¿verdad? Como puede ser arveja china a California o puede ser ejote francés al sur de la Florida, ¿verdad? Y se hace un link con el exportador para manejar los precios y que la calidad cumpla con los requerimientos de exportación, que se pague un precio justo, que toda la cadena esté funcionando como relojito, ¿verdad? Entonces, lo lindo del concepto es que estás generando desarrollo donde Guatemala más lo necesita, pero además estás generando oferta exportable donde antes no había, ¿verdad? Pensar que ibas a exportar arveja china de Nevaja no es lo que uno ve siempre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de apoyo y ese tipo de alianzas son las que creo que nos tienen fortaleciendo a toda tu cadena. Porque obviamente el exportador quiere que sus proveedores, los agricultores, produzcan de la mejor calidad en las mejores condiciones posibles. Entonces ya empiezan a hacer coinversiones, plantas de procesamiento, ¿verdad?, donde la arveja se pela, se procesa y se queda todo ese valor agregado y todo ese dinero se queda en la comunidad, no se va a Chimaltenango, donde están las plantas procesadas, ¿verdad? Entonces es un modelo muy dinámico y muy lindo. Y todo eso lo promueve AgExport. Sí. Capacitación, con etcétera, el apoyo etcétera. de la es comunidad. Que le pregunto esto porque dice que en Tecpan, y aquí con nosotros también estuvo un muchacho que hacen ellos, dan asesoría para cultivos orgánicos. Y me decía que la gente, bueno, ya se les habla del orgánico, de la calidad, de cero pesticidas, etcétera, pero luego, ¿qué vamos a hacer con el producto? AgExport también está abriendo oficina, está participando en ferias. ¿Qué hacen ustedes para promover el producto nacional en mercados vírgenes o emergentes? Seguro. Mira, hablamos ya, por ejemplo, de crear la oferta exportable. Después viene todas las certificaciones que tú hablabas para lograr producir con la calidad necesaria. Después tienes el producto y lo tienes que salir a vender.
Y el modelo lo que te dice es que las personas que están vendiendo son las que mejor conocen, son las personas que están participando en ferias. La semana entrante va un grupo de alrededor de 15 exportadores de frutas y vegetales a Europa, cabalmente, a Fruit Logistics. Es una feria en Europa para el mercado europeo. Vamos con stand de Guatemala, con stand de Agexport, 15 empresas a vender lo que puedan. ¿Quién patrocina esta feria? ¿O la llegada de los guatemaltecos? ¿El gobierno? Una coinversión, te diría yo, entre el sector público, porque nos ayuda el Ministerio de Economía con algunos pasajes. Nos apoyaban más antes, pero nos ayudan con algunos pasajes. El sector privado, porque las empresas pagan muchos de los gastos que se requiere ahí, y Agexport, que sustenta una parte de la inversión, ¿verdad? Entonces es una coinversión buscando eso de ir abriendo mercados, ¿verdad? Va equipo de Agexport no solo para apoyar a los exportadores que participan en la feria, sino para buscar otras oportunidades, ¿verdad? Y entonces ahí caes con todo el tema de, estamos formando una red IDI, investigación, desarrollo e innovación, y esa red lo que busca es alinear los esfuerzos de la academia con las necesidades de las empresas en Guatemala, ¿verdad? Que normalmente no se comunican y se hablan. Entonces esta red, lo que queremos es que la academia haga la investigación en las áreas que generen mejores productos o mejores procesos para los guatemaltecos. Hay una cosa. Yo le quiero preguntar algo. Sí. Habló de Academia del Ingeniero. ¿Alianzas con algunas universidades para capacitar técnicamente a guatemaltecos? Sí. Nosotros tenemos la Escuela de Comercio Exterior dentro de Agexport, y el lema de la escuela es aprende a exportar con exportadores. Entonces la gente que está ahí son empresarios que nos están compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias, ¿verdad? Cuando vendes al mundo, la gente que está en Guatemala no son tus competidores, ¿verdad? Son tus aliados. Son tus aliados. Sí, me llama la atención un detalle que usted dijo, pues a manera, con un acento nostálgico, ingeniero, lo digo así. El Ministerio de Economía nos apoyaba más antes. ¿Qué pasó? ¿En dónde se rompió la comunicación? Mira, ¿Les iba mejor con el gobierno de Pérez Molina que con este gobierno? No se ha roto la comunicación para nada. El Ministerio de Economía es el motor o el que nos tiene que dar los lineamientos de hacia dónde va el país en materia económica. Y el ministro y su equipo creo que están haciendo un esfuerzo muy bien orientado, ¿verdad? Están pensando en las ciudades intermedias y en generar una serie de desarrollos rurales en las mismas, pero creo que como país sí nos hace falta, y tal vez yo, como te digo, no me iría contra el Mineco. Yo creo que es una discusión de país que tenemos que tener, porque tú tienes que generar inversión. Tú necesitas que vengan inversionistas que confíen en Guatemala, ya sean locales o extranjeros, que monten sus plantas aquí, que produzcan aquí y que vendan al mundo, a donde quieran vender, ¿verdad? Porque tenemos 200,000 jóvenes que se están incorporando a la población económicamente activa todos los años, y de los cuales nos decía la ministra de Trabajo ayer en un evento que probablemente el 20 al 30% va a conseguir un empleo formal. Los mayores obstáculos en el interior, porque ustedes trabajan mucho en el interior del país. ¿Qué entiendo por infraestructura? Aparte de caminos vecinales. Imagínate que tú produces ejote en Cunén o en Chiché, en Quiché, ¿verdad? Y vienes y tienes que mover ese ejote en una carretera que tiene 300,000 túmulos para llegar a Chimaltenango. Por mala suerte quedaste del otro lado de Chimaltenango, entonces tienes que pasar solo 3 horas en cruzar la ciudad, la cabecera municipal. Pierdes en la línea de frío, que es tan importante para un producto perecedero, 10, 11 horas. 1 hora que se pierde de cadena de frío representa un día menos que tiene ese ejote francés de exposición, de vida de anaquel en el mercado de destino. Si hay algo que nos tarea pendiente en el interior es el desarrollo de infraestructura. Mira, qué interés. El agua.
Riego. Una manzana con riego produce 4 o 5 veces más que una manzana sin riego. La calidad es otra totalmente también. Entonces, hemos hecho algunas investigaciones en AGEX porque nos dice que una familia podría tener 5 o 6 veces más ingreso si le lográramos llevar riego a sus parcelas. Pero aquí hablo de una cosa, usted toca un tema toral, agua. Bueno, hablemos no solamente del agua, ¿hay acceso al agua? Uno, ¿y qué calidad de agua le estamos dando al ¿Con qué calidad de agua estamos regando la comida? Porque según un reporte del Ministerio de Ambiente, pues casi el 95% de los ríos de Guatemala están contaminados. Entonces, eso viene en detrimento de la calidad del mismo producto. Normalmente esto requieren inversiones fuertes y como Estado, como país, le tenemos que apostar a estos reservorios de agua, ¿verdad?, que permitan regar posteriormente. Mientras tanto, seguramente hay riego artesanal. Tiene que ser un riego muy eficiente, entonces es un riego por goteo, ¿verdad? La calidad del agua en las áreas que nos ha tocado a trabajar a nosotros, que te estoy hablando de Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Chimaltenango, todavía es útil, ¿verdad? Entonces, sí es un problema porque nada que no se nos puede ir un vegetal contaminado con E. coli porque se nos cierra todito el mercado estadounidense a todos los productos de exportación. ¿Quién tiene ese control? Eso es la pregunta. Para algunos productos, el MAG había un programa muy importante que se llama PIPA. Y en PIPA lo que buscan es certificar las plantas, no solo de procesamiento, sino las áreas donde se siembran los distintos cultivos o las plantas ornamentales. Es un programa pequeño y el país requiere un sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias mucho más robusto, ¿verdad? Eso es importantísimo. Pero tal vez dando un poco marcha atrás a su pregunta, con carreteras y con riego, Guatemala en el área rural sería distinta. Totalmente. Los madurantes y todos los químicos, ¿qué estamos haciendo en ese tema? No podemos vender nada que no nos compren, Karina, ¿verdad? Entonces nosotros nos apegamos a recetas muy básicas que nos dan nuestros clientes, ¿verdad? Y te estoy hablando en temas agrícolas, pero también te estoy hablando en temas de vestuario y textil. Es muchísimo más exigente el mercado europeo, obviamente, que nuestros vecinos en El Salvador o Centroamérica. Muchísimo más. E inclusive muchísimo más que la misma legislación guatemalteca, o sea, monitorean que no vayan trazas de pesticidas que aquí son aceptables, pero para el mercado de exportación no. Monitorean nuestra gestión laboral de una forma mucho más exhaustiva que el mismo Ministerio de Trabajo. Monitorean quiere decir que vienen delegados de Europa para acá. Entonces aquí viene el otro. O sea que vamos atrasados. O sea que venimos de afuera. Venimos con el tema de que así lo hacen en cualquier país del mundo. O sea que tenemos que ellos están forzando a los productores guatemaltecos a mantener una responsabilidad social empresarial, no solamente para que cumplan sus normas laborales, sino que también para la comunidad en cuanto al manejo de los desechos, ¿verdad? Seguro que sí. Y las mismas certificaciones te lo exigen. ¿Y quién está dando las certificaciones en Guatemala? No estoy seguro porque son certificaciones internacionales, entonces deben de ser compañías específicas que tienen la representación de... Yo no soy agrícola, la verdad es que lo he ido aprendiendo estos años, pero Global Gap, por ejemplo, es una certificación mundial que te garantiza que el producto, desde la que se siembra hasta que se envía al mercado de destino, llega en las condiciones que que son suficientemente buenas para el mercado estadounidense o europeo, ¿verdad? Entonces, nosotros en las cadenas que formamos invertimos en que ellos se certifiquen Global Gap. Y eso lo que nos da es muchísima
certeza de lo que estamos mandando, va bien. Y es que el valor agregado es la certeza, Karina, porque tú recuerdas con mucha pena el tema de las berries hace 20 años, donde se nos cerró el mercado, y la verdad es que se nos cerró no porque nosotros habíamos mandado berries contaminadas, sino que probablemente porque no pudimos demostrar que esas berries no eran, que nuestras berries no iban contaminadas. Entonces el esfuerzo que se tiene que hacer desde el MAGA en los temas de medidas sanitarias y fitosanitarias es muy importante. ¿Hay planes en Guatemala para que la banca les preste dinero? ¿Hay apoyo por parte del Estado? ¿Falta esto para que podamos producir más? Seguro, seguro. Las opciones a crédito que tienen los pequeños agricultores son muy pocas. Y crédito tal vez se está abriendo, pero también hay un seguro agrícola que es muy importante. Se enteraron de las heladas que padecimos la semana pasada. Los daños que sufrieron solo las 200 cadenas que tenemos nosotros en Agexport excedieron el $1.000.000 la primera noche. El millón de quetzales, perdón, la primera noche. ¿Verdad? Si ellos hubiesen tenido un seguro agrícola que cubriera este tipo de percances, sería valiosísimo. Pero el valor hoy de un seguro agrícola es casi el 11% del valor de tu cosecha. O sea, es incomparable. ¿Verdad? Es incomparable. Bueno, y en otros sectores como el de vestuario, manufactura, zapatos, ¿verdad? ¿Qué retos está enfrentando el productor guatemalteco? No creo que exportemos zapatos. ¿Sí? ¿Sí? Exportamos. Muchísimo. Muchos. ¿A qué mercado? Centroamericano. Europa, Estados Unidos. Hay empresas socias de Agexport que exportan calzado industrial, que tiene punta de hierro pero muchísimo. Productos que no vemos aquí en el mercado local. Algunos sí, o sea, igual te venden en el mercado local que en el mercado de exportación. Lo que pasa es que son empresas grandes que están enfocadas con una visión de vender afuera. O sea, aquí los salditos nos dejan. Aquí somos 16 millones. Allá afuera hay 6,000 millones o más. Entonces, las oportunidades están afuera. O sea, Guatemala se va a desarrollar exportando. Las maquilas. ¿De textiles? Sí. De textiles. Maquilas. Nos costó muchísimo retenerlas, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, Guatemala hace unos 10 años eran maquilas, lo que uno tradicionalmente tiene en mente, ¿verdad? Se hacían t-shirts, se hacían un montón de cosas de poco valor agregado. Generamos en el pico 250,000 empleos. Poco a poco ese tipo de maquilas han ido migrando a países que tienen salarios mínimos más bajos, ¿verdad? Y aquí nos hemos quedado con las maquilas de mucho más valor agregado, ¿verdad? Entonces, se están exportando, es el principal producto de exportación. Vestuario y textil exporta cerca de $1,600 millones al año. Exporta más que café, azúcar juntos. ¿Más que azúcar? Más que café y azúcar juntos. ¿Y esa ropa es para mercados europeos? Principalmente americano. Por eso el TPP era un riesgo, que hablábamos con las medidas del presidente Trump, por eso el TPP era un riesgo tan grande. ¿Verdad? Pero es un motor importante de la economía. Estuvimos a punto de perderlas. ¿Por qué? Traer una inversión requiere que como Guatemala le demuestres que aquí puedes hacer las cosas mejor que antes. Y había una exoneración del impuesto sobre la renta. La famosa ley Maquila. Que dejó de tener vigencia el año pasado. El 31 de diciembre del 2015, ¿verdad? Entonces pasamos unos meses ahí complejos, pero el acuerdo 19-2016 le volvió a dar un respiro a todas estas compañías. Con otro nombre. Ahora, fíjese que yo en algún tiempo, le voy a comentar, participé en el tema de la exportación, cuando estuve algún tiempo viviendo en Colombia. Nosotros que exportábamos uchuva. Uchuva es una frutita chiquita, ¿no? A mercados no tradicionales. Y todo el tema en la exportación de Colombia era,
Oiga, hay que reducir los niveles de burocratización, hay que hacer fácil la exportación. ¿Cómo ve a Export la burocratización en Guatemala? ¿Se la están haciendo más fácil o la SAT la está haciendo más cansada? No, mira, yo recuerdo que a veces nos tomaba hasta 2 semanas descifrar, hacer el proceso de exportación. O sea, ya tenías tu contenedor listo, pero la burocratización que tú mencionas nos retrasaba hasta 2 semanas. Hoy por hoy hacemos ese trámite en línea. Lo podemos hacer un domingo a las 2 de la mañana con todas las instituciones del Estado que tienes que lidiar, todas están conectadas a esa red y lo haces inmediato. No te tardas ni 2 minutos, ¿verdad? Entonces, sí se le ha dado al sector exportador un apoyo muy fuerte con estas ventanillas ágiles. Y bueno, y eso de las ventanillas ágiles es una historia, pero ¿y la seguridad? ¿Cómo está el tema de las aduanas, de la salida del producto, con tantos muchachos que son así muy creativos para mandar productos bastante lejos de lo tradicional? ¿Cómo es eso? Mira, siempre tienen el tema, la SAT y sobre todo aduanas, el tema de la semaforización. Entonces hay muchísimos contenedores que llegan y son semaforizados, entonces les sale rojo o verde. Si sale rojo, son inspeccionados, si sale verde, coronaron. Generalmente los contenedores de exportación tienden a salir verdes, o sea que no hay un trámite adicional. Los de importación, muchísimos salen rojos. Te bajan la mercadería y te atrasan. Pero yo y te digo, pagas por demoras. ejemplo, que por el tema de los gringos y su paranoia con respecto a las drogas. Sí. Porque los muchachos han mandado drogas en los tallos de las flores, pues. ¿Cómo ven eso? ¿No ha habido problemas? No. ¿O ese problema lo tienen en Estados Unidos? Es que cuando tú tienes un proceso de certificación como el que nos exigen a nosotros, nuestros propios clientes allá nos piden vigilancia 24/7, cámaras en todos los lugares, en todos los procesos, una documentación muy exacta de cómo se carga el tráiler que va a exportación. O sea, yo te diría que la probabilidad de que metan en un contenedor de algo, sí hay, sí existe, pero es remota. Yo tengo que terminar el tema. Nos va a acompañar después en el próximo segmento el presidente de la NAM, Edwin Escobar. Pero para terminar el tema, ingeniero Rolando Páez, ¿cómo ven ustedes? El día de hoy hacen unos allanamientos en Olotenango porque aparentemente había defraudación tributaria con facturas. Han estado siguiéndole la pista a las devoluciones del IVA y esto tiene que ver mucho con las exportaciones. ¿Es grande, es pequeña la defraudación tributaria? ¿Qué estadísticas tienen ustedes? ¿Están haciendo algo para mitigarlo? Es un problema importante, Karina. Todo se da porque cuando uno exporta, lo que compra en facturas locales, se le empieza a uno a acumular un crédito fiscal. Y la SAT ha sido históricamente muy mala en retornarle esa plata a los exportadores. Y esa plata se vuelve capital de trabajo. Entonces, cuando se arman colas y calculamos nosotros que la presa debe estar rondando los 2.500 a 3.000 millones de quetzales de crédito fiscal que nos tienen retenidos a los exportadores, estoy seguro que hay empresarios que se han vuelto creativos. ¿Verdad? ¿Cuánto puede llevar ese trámite por año? 6 años. 6 años. Y no se paga un centavo de interés, obviamente No. el costo del dinero ahí es cero. Yo tengo matemáticamente personalmente tengo procesos que estamos pidiéndole que nos devuelva el crédito fiscal del 2011, creo. O sea que sí, 6. Y todavía no me han llegado a revisar la SAT y después de revisarme la SAT hay otra cola. le mandan a uno la plata. O sea que cuando se generan esos procesos tan ineficientes, ¿Pueden la hacer corrupción. quebrar algún Sí, seguro, industrial? Seguro.
es un costo financiero pero alto. eso también, y también es o una sea que puerta creen abierta. ustedes que no hay tantos pícaros como se ha mediatizado, sino que el proceso es engorroso. Debiese ser así como la online de 2 minutos. Ese es si fuera así, sería otro país para Se puede volver a reinvertir en el país. Totalmente. En 2 patadas. Imagínate lo que pueden generar 3.000 millones de quetzales de inversión. Economía revolvente, ¿verdad? Cabal. Pero además tienes el tema de que muchos de los exportadores también empiezan a jugar están en el filo de la formalidad y la informalidad. O sea, ellos son el primero o el segundo eslabón en la cadena que se convierte en formales. Entonces, ¿cómo haces para comprarle a un informal si que no tiene factura, que no tiene número de NIT, que no te va a dar nada? Que no está bancarizado. Sí. Entonces, ese shock entre la informalidad y la formalidad ha generado muchísimos de los problemas que hemos visto el año pasado. ¿Que hay algunos empresarios que abusaron del sistema? Sí, seguro. Pero la mayoría no. La mayoría ha tratado de ver. Nos ayudaron muchísimo cuando se instauró la factura especial y fueron un poco más flexibles en cómo manejar la factura especial, porque eso nos da una herramienta muy clara de cómo documentar una compra a una persona informal. Pero a la misma persona solo le puede hacer no más de 3 facturas especiales. Así era antes, ahora ya no. Y esa flexibilización es la que nos ha ayudado tanto. Antes ese era el problema. Porque uno de empresario tiene un mes para pagarle el impuesto que uno le retuvo a la persona a la cual le tuviste que dar una factura especial. Entonces, uno se vuelve agente retenedor y paga. Si tú ves los problemas son, pero es una salida. Yo utilizo un poco de facturas especiales. Sí, porque imagínate si estás erogando dinero de tu empresa para pagar un servicio y si no es utilidad para la SAT, imagínate que todo lo que no facturas es utilidad y después va el ISO y va el ISR y que no nos han quitado el ISO, que conste que era un impuesto momentáneo que lo creó el gobierno de Oscar Berger por problemas, después Sandra Torres se lo quedó, dije Sandra Torres y es Álvaro Colón, y después se lo quedó Otto Pérez y ahora te caen a la yugular trimestral. Nos tocó pagar anteayer. Ajá, cabal. Por eso lo dije. Pero yo creo que estas nuevas autoridades de SAT están manejando las cosas ordenadamente y eso es lo que la institución necesita. Entonces, sí, pero él es muy prudente, dice. Muy político. Político no, prudente. Él dice, estas nuevas autoridades lo están manejando eficientemente. Entre comillas, los de antes lo manejaban mal. Pues ¿seguro? No dijo eso. Pero ahora sí lo está diciendo, vea. O sea, entre la SAT de hoy y la de hace 3 años, es otra cosa, pues. Es otra cosa. Entonces, el país tiene que reordenarse para entender que las reglas de juego son claras. Hasta para ser competitivos. Hay un chiste en el medio que dice que Trump le va a caer a Export. ¿Sí? Porque están exportando mucha gente. Sí, será así. Mira, yo había dicho mi última pregunta y es hora de terminar. Pero yo estoy aquí. Pero quiero saber algo de la ley de competencia. Está agendada y a esa varios somos los que peleamos y competimos deslealmente por los monopolios, aunque algunos dan en llamarlos naturales, ¿verdad? Y tal cosa no existe, y los oligopolios. ¿Con qué ojos ve Export que finalmente se vaya a hacer una ley de competencia que es una exigencia de los mercados internacionales también? Con muy buenos ojos, Karina. Nosotros le apostamos y requerimos una ley que sea lo más estricta posible para que evite que podamos hacer negocios, ¿verdad? Nosotros nos interesa conseguir las mejores materias primas a los mejores precios, el mejor transporte al mejor precio, y todos estos acuerdos que pueden haber internos para fijar precios van en contra de la competitividad
de nuestro sector. Entonces nosotros lo vemos con muy buenos ojos, apoyamos esto y esperamos que la ley sea publicada a la mayor brevedad posible. Muy bien, nos despedimos. Prudencia nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos entonces, Richard? Pues yo me despido bastante, de una manera muy sorprendido, agradablemente sorprendido, porque encuentro una luz en este sector que para muchos está satanizado, los exportadores, los agroexportadores, ¿no? Y realmente es gente que trae progreso. Seguramente. Que me alegro, los felicito, sigan adelante y sigan creando estas cadenas de producción para que Guatemala pueda mejorar, ¿verdad?, su oferta exportable. Muchas gracias. Me aprendí el término. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por haber participado con nosotros y aceptado la invitación. Un gusto. Gracias. Breve pausa y los dejamos con programación regular. Estamos esperando al presidente ANAM. Ya regresamos.